Buenas, buenas. Está comenzando una transmisión en vivo sobre este encuentro sobre psicoterapia bioenergética. Bienvenidos, ahí los que se van sumando. Veo cada vez menos. Mechi Moles, hola Mechi. Luli, bueno, bienvenidos a los que se van sumando al encuentro. Damos un minutito para arrancar y vamos a estar charlando un poco de la bioenergética y sobre cómo puede aportarnos en un proceso terapéutico. Invitarlos también a medida que vaya surgiendo la conversación y los temas, que quieran ir haciendo alguna pregunta. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Va a quedar grabado después para quienes quieran verlo. Damos un minutito y arrancamos. Bienvenidos a todos. La idea de hoy es charlar de la psicoterapia bioenergética, entender un poquitito de este aporte que ya tiene unos 70 años, pero que bueno, es bastante novedoso, y cómo se relaciona con los procesos terapéuticos y con la psicología y con la psicoterapia, y de qué forma puede aportarnos en nuestras búsquedas, en nuestras preguntas, en nuestros procesos también terapéuticos y de sanación. Por ahí, para comenzar, antes de hablar de la bioenergética, estaría bueno charlar un poquitito de qué es un proceso terapéutico, ¿no? Qué es eso que llamamos terapia, ¿no? Cuando alguien quiere hacer terapia. Es sobre todo un camino, es un proceso de transformación y de autoconocimiento. Hablo de que es un proceso porque muchas veces, y hoy en día hay muchas disciplinas que nos aportan una información muy, muy precisa, muy puntual, que muchas veces genera cambios significativos. Creo que todos en nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida, experimentamos situaciones o toma de conciencia de unas cosas que generan realmente cambios significativos. Y uno ve como a veces hay ciertos síntomas, hay ciertas conductas, hay ciertos malestares que desaparecen como si fuese mágicamente a raíz de alguna intervención. Y es cierto que esto es parte de lo que a veces nos pasa a los humanos. Hay algunas cosas que vienen tan condensadas que tomar conciencia de ellas genera un proceso de liberación al punto de que pueden desaparecer. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, los procesos de cambio son procesos, llevan tiempo, tienen una gradualidad. Sobre todo lo que tiene que ver con cosas que tienen mucha historia y que se han encarnado mucho en nuestra vida, incluso como vamos a ver en nuestro propio cuerpo. Aquellas cosas que tienen que ver más con nuestra personalidad o con nuestro carácter, no tanto como con una situación concreta, ¿no? A veces llegan pacientes a terapia que quieren resolver algo puntual, una búsqueda de trabajo, un conflicto con la pareja. Y hay cosas que se pueden abordar de forma más focal, pero a la medida que vamos profundizando y trabajando sobre lo que tiene que ver con nuestra forma de ser, sobre ciertos patrones o conductas que se dan en la forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, eso lleva más tiempo, porque justamente es algo más profundo, ¿no? Entonces, la terapia tiene que ver con un proceso paulatino en el cual yo quiero cambiar algo, ¿no? O sea, hay un conflicto, hay un síntoma, hay un problema, hay algo que quiero resolver, hay una herida que quiero sanar, hay alguna experiencia traumática que necesito poder elaborar. Y también es un proceso, obviamente, de autoconocimiento, de desarrollo. No es solo porque hay algo mal, ¿no? Sino que también tiene que ver con
la posibilidad de conocer ese mundo infinito que somos y que son nuestras emociones y desplegarlo. Y como compartí en algún momento que escribía, creo que estos procesos terapéuticos integran dos polos. Un polo que tiene que ver con la aceptación y un polo que tiene que ver con el cambio y la transformación. Y a veces hay procesos terapéuticos, hay terapeutas y hay personas que nos inclinamos más a un polo o más hacia el otro. Entramos en un desborde que es todo el tiempo aceptarnos, pero no tomar conciencia de que hay cosas que cambiar, que es verdad que solemos vivir con problemas, pero que hay estados de angustia que no tenemos que aceptar, que tenemos que poder buscar ayuda y buscar herramientas para estar mejor con nosotros mismos, ¿no? Que hay situaciones que se repiten, que hay malestares que acontecen, que se pueden transformar, que por ahí tienen que ver con una experiencia traumática que se repite y que yo puedo estar mejor porque lo puedo elaborar, o que estoy viviendo una situación de violencia, de abuso, y que eso tiene que cambiar, yo puedo hacer algo para salir desde ahí. Es decir, que hay cosas que no tengo que aceptar tanto, por así decirlo, y tengo más bien que buscar un proceso de cambio, de transformación. Y a la vez, muchas veces me quedo solo en eso, en que quiero cambiar, ¿no? Yo quiero cambiar y tengo que ser otro, y esto lo tengo que solucionar, ¿y qué hago? ¿No? Y estamos embarcados todo el tiempo en un proceso que no nos deja en paz a nosotros mismos, y que a veces es necesario reconocer que hay ciertos rasgos que, si bien se pueden ir flexibilizando, están muy instalados dentro nuestro, y que también seguramente tengan una parte positiva, y que hay a veces experiencias que nos secuestran, que nos absorben, que nos toman, que nos movilizan, que si bien yo estoy haciendo algo para cambiarlo, no depende enteramente de mí, y que también tengo que poder amigarme con eso, poder aceptarme. Entonces, me gusta plantear que la terapia es un proceso de cambio y de conocimiento que oscila y que busca una integración entre estos dos polos, de aceptarme a mí y poder a la vez transformarme. La psicología es una gran herramienta en ese proceso de cambio, ¿no? que tiene que ver con dialogar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras fantasías, con nuestro modo de vincularnos, para ir conociéndonos, para ir aceptándonos y para ir transformándonos. La bioenergética es un modo de psicoterapia que se inserta en esa línea. O sea, tiene que ver con un proceso. Yo puedo hacer bioenergética, como vamos a ver, de muchas formas. O sea, puedo ir a un encuentro de bioenergética, puedo hacer un ejercicio de bioenergética, puedo hacer una consulta puntual de bioenergética. Pero en principio lo que me gustaría hablar a mí es de la bioenergética como un proceso terapéutico y como un proceso que, como vamos a ver, incluye el cuerpo, pero que tiene que ver con un proceso que va más allá del cuerpo, que integra el cuerpo, pero como parte de nuestra expresión psicológica, como parte de nuestra mentalidad y como parte de nuestro ser integral. Por lo pronto, contar cómo surge la bioenergética. La bioenergética la crea Alexander Lowen a partir de su estudio y su formación y su proceso personal con Wilhelm Reich. Reich era un psicoanalista, y es desde ahí donde la bioenergética toma su raíz, del proceso, lo que se llamaba el análisis, ¿no? El poder comprender un poquitito más lo que nos pasa, lo que hacemos, con una visión más amplia, ¿no? Ese es el gran descubrimiento del psicoanálisis, ¿no? Del inconsciente, descubrir cómo hay un mundo que va mucho más allá de solo lo que yo sé y entiendo de mí, sino de mis emociones, de experiencias que están guardadas y alojadas, de las que muchas veces no tengo recuerdo, pero que están presentes en nosotros, ¿no? Lowen crea la bioenergética surge a partir de ese análisis personal. Ya Reich, que era un psicoanalista que hacía análisis tradicional, empieza a descubrir cómo muchas de las cosas que los pacientes les contaban, él las podía ver reflejadas en el cuerpo.
y en el modo, o sea, en el lenguaje no verbal, corporal del paciente al contarlo. Particularmente, Reich empieza a trabajar con la respiración. Se da cuenta que cuando los pacientes están contando algo que los pone en contacto con una experiencia vital emocional, cambia su respiración. Y que no solo cambia su respiración, sino que empiezan a haber patrones particulares de respiración y patrones particulares de expresar el cuerpo, de mover el cuerpo, y que esos patrones van dándole forma y movilidad al cuerpo. Y que por ende determinados rasgos mentales, de determinados rasgos de carácter, de forma de ser, de comportarse, de sentir, se expresan en determinados rasgos corporales. La bioenergética postula que el cuerpo refleja la personalidad. Yo puedo ver mi personalidad reflejada en mi cuerpo. Y en mi cuerpo puedo, por ende, tomar conciencia de cosas que tienen que ver conmigo. El cuerpo es una inmensa fuente de información sobre cosas que nos pasan, que sentimos, que vivimos. Por eso cuando hablamos de psicoterapia bioenergética es un tipo de terapia psicológica tradicional, podríamos decir, pero que incluye el cuerpo. Que incluye el cuerpo no solo para hablar del cuerpo, no solo para pensar desde el cuerpo, sino para trabajar con el cuerpo. No se limita a darle importancia filosófica al cuerpo, sabiendo que es el lugar donde se expresan nuestras emociones, donde queda alojada nuestra historia, sino que también nos ayuda a entender cosas que nos pasan en términos corporales, en términos bioenergéticos. Y esto a veces se confunde con algo muy esotérico, muy extraño, y es muy simple. Nosotros decimos a veces que estamos con más o menos energía, que ciertas personas nos chupan la energía, ¿no? A veces sentimos que fluimos más o que fluimos menos en ciertas situaciones, en ciertos momentos, que incluso hay partes de nuestro cuerpo o aspectos de la vida y aspectos emocionales con los cuales nos retraemos o por el contrario nos desplegamos. Son formas de pensar nuestra personalidad y formas de pensar nuestra forma de ser y nuestra mente en términos corporales, en términos energéticos. Entonces, la bioenergética incluye el cuerpo en la psicología tradicional, no solo desde sus fundamentos filosóficos por la importancia que tiene el cuerpo como parte de nuestro ser integral, como lugar donde se expresan nuestras emociones, nuestra historia, el lenguaje no verbal, etc. No solo desde los fundamentos, sino desde la forma de mirar, interpretar, entender. Observamos el cuerpo, miramos el cuerpo, pensamos lo que nos pasa en términos corporales. Estamos duros, estamos tensos, que yo esté duro o esté flojo a nivel corporal, de alguna forma expresa un rasgo mental, ¿sí? Nuestra rigidez mental, nuestra rigidez vincular, la distancia que yo expreso en la cercanía o la distancia que expreso al vincularme con alguien, está vinculada, ¿sí? Expresa de algún modo, no siempre lineal, directo, pero está vinculada a la forma en que yo me acerco a las emociones, me acerco a las personas, me acerco a la vida emocional. Entonces, en sus fundamentos, en la forma de interpretar y también en el abordaje concreto que hacemos en la terapia. La terapia tradicional hablamos en su mayoría, en la terapia bioenergética trabajamos con el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo. Y nos acercamos al cuerpo también de un modo particular, de un modo holístico, de un modo integral, entendiendo el cuerpo como expresión de nuestras emociones, como lugar donde está almacenada nuestra historia. Nos acercamos al cuerpo no de forma mecánica, no de forma anatómica,
aunque podemos tomar muchas de esas cosas, nos acercamos al cuerpo como lugar de manifestación, de expresión de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestras emociones. Nos acercamos al cuerpo no de forma mecánica, sino de forma sensible. Las emociones son movimientos corporales. Siempre que yo siento algo, estoy sintiendo un movimiento en mi cuerpo, ¿sí? La expansión del entusiasmo, la retracción del temor o la falta de energía de la tristeza, ¿no? Siempre hay un movimiento, se acelera el corazón, cambia la respiración, el tono corporal cambia, y también me prepara de alguna forma cada emoción a un movimiento, a una expresión corporal. Entonces, cuando nos acercamos al cuerpo, nos acercamos en esta clave emocional. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está expresando? ¿Quién soy hoy yo que siento en mi cuerpo? Bueno, y en concreto, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos con el cuerpo en una terapia, una psicoterapia bioenergética? Trabajamos muchas veces percibiendo el cuerpo, ¿sí? Agudizando la percepción, prestándole atención a las sensaciones, a una temperatura, a una tensión, tomando mayor... Si mi cuerpo expresa mi personalidad, yo me puedo conocer desde el cuerpo. Cuando yo conozco algo de mi cuerpo, conozco algo más de mi forma de ser. Si las emociones se manifiestan en el cuerpo, tomar conciencia de las sensaciones en mi cuerpo es fantástico para conocer mis emociones, sobre todo para quienes somos un poco analfabetos emocionales o un poco más duros, que nos cuesta, ¿no?, conectar más espontáneamente con lo que estamos sintiendo, porque por ahí somos muy racionales. Descubrir que eso que siento acá tiene que ver con angustia o con ansiedad, o que yo esté apretando una mandíbula o sienta calor, por ahí tiene que ver con enojo. Poder ir registrando cómo se manifiestan las emociones en mí me abre a poder conectarme más emocionalmente conmigo mismo. Poder descubrir qué está pasando en mi cuerpo cuando hablo con mi terapeuta me puede ayudar a registrar, a tomar más conciencia de todo ese lenguaje no verbal que se expresa cuando yo hablo con alguien. Descubrir que no, yo le dije que no me gustaba, pero ahora me doy cuenta que se lo dije como riéndome o mirando para otro lado, o le expresé que me molestó, pero se lo expresé como no hablándole, no mirándolo a los ojos, diciéndole: che, mira, esto es importante para mí, por favor, no lo hagas más. Cuando empiezo a tomar conciencia del cuerpo, tomar mayor conciencia de mí, de mis emociones, de mis necesidades y de cómo yo me vinculo corporalmente. También empiezo a tomar conciencia muchas veces de ciertas experiencias que están alojadas ahí. Nuestra historia está en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es como una frase, como un eslogan. Bueno, quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir que a veces cuando yo le empiezo a prestar atención a mi cuerpo, descubro que hay formas de expresarme que están grabadas en mi cuerpo, formas de sentir que surgieron de mi historia. Yo aprendí a mirar para otro lado, aprendí a quedarme impávido ante ciertas cosas, aprendí a largarme a llorar para que el otro me diese bola, aprendí a enojarme y poner cara de furioso, aprendí a dejar de respirar sin darme cuenta, ¿no? Eso lo fui aprendiendo, eso habla. Es muy habitual que muchas veces cuando vamos haciendo este proceso en la psicoterapia, de repente un paciente que toma conciencia de un cierto modo corporal de sentir o de expresarse, diga: y claro, es que en casa nadie te tocaba, ¿sí? O en casa cada vez que vos llorabas te decían: ay, pero che, no es para tanto, ¿no? Y que vayamos vinculando experiencias de nuestra historia con nuestra forma de sentir y de expresarnos corporalmente. Y después, porque las experiencias de trauma, el trauma puede ser un trauma muy intenso, ¿sí? Tuve una situación de abuso, pero también puede ser muy sutil,
puede ser un trauma por acción o por omisión. Puede ser que en mi casa siempre me despreciaron sutilmente, como no, a él no le preguntes. O por omisión, ¿sí? En casa nadie vio que yo estaba muy angustiado, pero a mí me hicieron bullying toda mi adolescencia. O me pasó algo y nadie se acercó a decirme, che, veo que estás un poco enojado, un poco triste. Como que nadie supo verme. Y eso puede llegar a ser una experiencia profundamente traumática. Y el trauma tiene un profundo impacto en nuestro cuerpo. Muchas veces la gente se asusta porque hay reacciones corporales, hay vivencias emocionales muy intensas que no saben de dónde vienen. Y por ahí tiene que ver con la huella de algún tipo de experiencia traumática. Cuando hay algo muy intenso a nivel corporal, podemos suponer que alguna experiencia de nuevo trauma, por ahí es un trauma vincular, ¿sí? Es un trauma vincular, es el abandono, es la soledad, es el no entendimiento, ¿sí? Pero a mí no me abandonaron, papá y mamá estaban súper presentes, pero claro, ahora que me acuerdo, mamá y papá nunca entendieron lo que me pasaba, nunca. Y eso puede ser enloquecedor, porque si yo soy una persona por ahí muy sensible, o que por otro lado he sufrido alguna situación y emocionalmente vivo algo muy intenso y las personas que me cuidan no entienden y no encuentro lugar, y me quedo con esa vivencia adentro. Y esa vivencia puede ser como algo que va procesando, horadando mi autoestima, horadando mi seguridad. Entonces, en bioenergética vamos observando, descubriendo las tensiones, descubriendo los dolores, descubriendo las sensaciones, descubriendo los modos de respirar, los modos de expresarme, las velocidades, los tonos, tomando conciencia de un montón de información que está ahí, que muchas veces nos cuesta ver. Me acuerdo de un paciente que nos reíamos porque decía, no, hoy no respiré, ¿no? Claro, el ritmo de laburo, y él tomaba conciencia de que no había parado. Claro, si yo no tomo conciencia de ese acelere, me estreso, me puede agarrar un burnout, me pueden agarrar, usualmente, y por ahí poniendo ejemplos de algunas cosas puntuales, muchos de los trastornos de ansiedad, de los ataques de pánico, tienen que ver con, yo ahora me doy cuenta que estoy hablando acelerado, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo, tienen que ver con la no conciencia de pequeñas cosas que nos van pasando. A mí me puede lastimar que me den un palazo, pero también me puede lastimar un granito de arena que queda en el pie y que se va sumando otro granito de arena hasta que se arma una úlcera. Entonces, a veces no tener ese termómetro de que estoy cansado y necesito descansar, de que me estoy exigiendo un poquito de más, me termina lastimando. Y usualmente la ansiedad tiene que ver con eso, con que yo no registro. Entonces de repente me agarró un ataque de pánico y muchas personas dicen, no sé, porque no me había pasado nada. No es que no me había pasado nada, es que me pasaron pequeñas cosas que el cuerpo fue dando alarmas, ¿viste? Es como el auto, prende hasta que ya no prende más la lucecita, ¿no? Hasta que termina en un ataque de pánico, a veces en una enfermedad física. Muchas de las enfermedades físicas tienen que ver con patrones de tensión crónicos, ¿sí? Si yo me tenso en el cuello, y puede ser que después de 30, 40 años me agarre una hernia de disco, y por ahí no tuvo que ver con el movimiento que hice tanto como con el patrón crónico de tensión, de que yo estoy siempre en alerta, estoy siempre pensando, estoy siempre controlando, y eso genera un tipo de patrón particular en el cuello. Pero bueno, no solo percibimos el cuerpo en bioenergética, eso es una pata re importante, sino que lo movilizamos, movemos el cuerpo, o sea, trabajamos parados, trabajamos acostados, trabajamos sentados, trabajamos moviendo los brazos, moviendo las piernas, abriendo la boca, poniendo sonidos, poniendo palabras, ¿no? Lo hacemos gradualmente, de acuerdo a la historia de cada uno, a lo que cada uno va pudiendo, a lo que cada uno va necesitando en ese momento. Pero si yo descubro que tengo mucha bronca y que eso se manifiesta
en una tensión en mi mandíbula, en un dolor en la garganta, no solo lo voy a registrar, sino que posiblemente mueva la boca. Respire, ponga sonido. Y a partir de eso vaya percibiendo nuevamente que se va despertando. Y para descubrir que por ahí me da dolor o me da alivio, me da vergüenza. Y porque me da vergüenza quiero no hacerlo más. Pero al no hacerlo más eso queda bloqueado. Y entonces pueda ir explorando una forma propia, personal, de movilizar lo que me pasa. No de quedarme quieto, no de quedarme tensionado, no de aguantar, no de repetir el mismo patrón, tampoco de forzar algo que por ahí hoy no es lo mío, pero sí de buscar un modo corporal de expresar. Usualmente los dolores corporales, las tensiones, los síntomas que se expresan en el cuerpo, los síntomas psicológicos que se expresan emocionalmente pero que tienen un correlato corporal, son una determinada carga de energía, de tensión emocional corporal, como dos caras de la misma moneda, que no se pudo descargar. Y al no poder descargarse, eso va lastimando nuestro cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos es percibir dónde está esa tensión, esa carga, y buscar un modo de descargar. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tiendo a tragarme las cosas, posiblemente sienta tensión en la garganta, en el pecho, no esté familiarizado a sacar la voz. Entonces un modo es sacar la voz, un modo es decir frente a tu terapeuta: estoy enojado, necesito, esto me duele, ¿no? Es ponerle palabras a esa expresión que yo no pude decir, que no pudo salir. Cuando eso va pasando, es increíble la cantidad de información que se va abriendo sobre nosotros. Es increíble, pero no es Disney, ¿sí? O sea, no es que, tomo un... No, a veces sí, a veces es increíble, me aparece un recuerdo clarísimo o una conciencia clarísima de dónde viene algo. Pero si no, es más sutil, es descubrir que vos me decís que abra la boca y yo no la puedo abrir, y eso es información. ¿Por qué no puedo abrir la boca? No, es porque me da vergüenza. Bueno, pero me da tanta vergüenza que no lo puedo hacer, o lo hago y me da ganas de llorar, o me da dolor, ¿y por qué me duele tanto abrir la boca? O me genera alivio, y entonces digo, ¡upa! ¡Qué tensión que había ahí acumulada!, ¿no? Como decíamos, el cuerpo tiene mucho que ver con las emociones y mucho que ver con los vínculos. Las emociones son movimientos corporales y son movimientos que tienden a un movimiento y a una expresión. Cuando yo corto las emociones, bloqueo el cuerpo. Entonces, lo que hacemos ahora no es solo conectar hablando con las emociones, sino restaurando ese movimiento propio de la emoción que en algún momento fue cortado. El poder mirar a los ojos, el poder sacudir los brazos. A veces pegamos en un colchón, ¿sí?, en un almohadón. Pegamos de forma que podamos expresar el enojo, pero de un modo que nos cuide a nosotros mismos, ¿sí? Por poner ejemplo, con el tema del enojo, es muy habitual que muchas veces... Yo ahora voy a poner un par de ejemplos de abordaje sobre algunos temas. Si alguien tiene alguna pregunta de algún tema, de cómo se aborda alguna cosa y demás, si quiere puede ir poniéndolo. Yo después me voy a tomar un ratito para contestar eso antes de cerrar. Pero bueno, por ejemplo, con el enojo, es muy habitual que el enojo a veces nos dé miedo, nuestro propio enojo nos dé miedo, ¿sí? Porque es muy intenso, porque irrumpe, ¿no? Y por eso lo tengamos muy contenido, generando, de nuevo, si lo pensamos energéticamente, contengo la energía, llega un momento que explota, para peor, porque entonces me asusto más. Entonces, ¿qué hacemos en la bioenergética cuando conectamos con el enojo? Es, por ejemplo, buscar modos de expresarlo, pero expresarlo de forma consciente, en un ambiente cuidado, de forma gradual, ¿no? Entonces por ahí yo empiezo a movilizar los brazos, a apretar la boca, a veces, como decía antes, a pegar en un colchón,
y voy viendo si me genera alivio, si me trae un recuerdo, si me genera más tensión, si me da miedo, y ahí me doy cuenta por ahí que tengo una imagen de mí con mucho miedo, por ahí tomo conciencia de que en mi caso hubo poca posibilidad de expresar el enojo. Acá cuentan el bruxismo. El bruxismo tiene mucho que ver con el enojo, con esa bronca contenida, ¿no? Los animales, cuando se moviliza la agresión, muestran los dientes, y hay algo de eso en nosotros. Cuando yo no puedo mostrar los dientes, no puedo expresar el enojo, lo contengo acá. Entonces a veces mordemos una toalla, mordemos algo duro para descargar un poco, para aliviar, hacemos movimientos que alivien, sacamos la mandíbula como buscando expresar el enojo, y no solo lo hacemos corporalmente, sino que a veces lo hacemos mirando a nuestro terapeuta, si eso en grupo, porque también podemos trabajar en grupo, por ahí lo hacemos con otra persona. ¿Cómo es mostrarle los dientes a otra persona? ¿Cómo es decirle al otro, estoy enojado? ¿No? ¿Qué va pasando con eso? ¿Qué va pasando si hago un masaje acá? ¿Con qué emoción me pone en contacto? La ansiedad, bueno, ya conté un poquitito, a veces es ir registrando las sensaciones, es ir afinando el termómetro, ¿no? Si yo no tengo el termómetro de mi sensibilidad y de mi cuerpo se desborda. Es ir pudiendo abrir canales de soltar eso, ¿no? La ansiedad tiene mucho que ver con carga en lo mental, carga acá en la garganta, en el pecho. Entonces, cómo bajar a las piernas, ¿no? Cómo abrir la respiración, soltar ese patrón sutil de tensión que hay para poder explorar una mejor sensación de alivio. Muchas veces la depresión tiene que ver con falta de contacto con nosotros mismos. Entonces, el cuerpo, desde la bioenergética, lo que nos permite es sentirnos, conectar con nuestras emociones, conectar con las sensaciones de placer, poder movilizar un poco la energía para volver a respirar y volver a sentir y volver a conectarnos un poco con la fuerza. Los dolores físicos, las enfermedades, muchas veces nos dan mucho miedo y hacen que yo tenga poca conciencia de eso que me pasa, o que tenga miedo y que por ende no movilice. Entonces es muy común que gente diga, no, yo no lo muevo porque tengo mal algo, y entonces queda como derrumbrado, oxidado, ¿no? Y eso hace que yo deje de sentir, y por ende no se termina de sanar esa parte, ¿no? Esto obviamente depende muchísimo la situación, si hay una patología, qué dice un médico, ¿no? Pero usualmente lo que hacemos es intentar, primero con conciencia y después con pequeñas movilizaciones, movilizar la energía por ahí, para ver cómo me siento y para poder establecer un diálogo. Cuando usualmente algo me duele, se pueden activar dos patrones. Uno es, me duele, entonces dejo de moverlo, o lo fuerzo y entonces me lastimo. A nivel emocional, a nivel vincular, a nivel corporal, es lo mismo. Algo me genera dolor y lo rechazo y lo evito, o lo fuerzo. Desde el cuerpo yo puedo ir viendo cómo relacionarme con mi cuerpo, con mis emociones y con mi modo de vincularme, pero de forma más consciente, de forma más paulatina, más armónica. Bueno, estas son algunas de las cosas que trabajamos. A veces trabajamos con la distancia. ¿Cómo es acercarse a una persona? ¿Cómo es alejarse? ¿Qué me pasa en el cuerpo? A veces nos cuesta poner límites, ¿no? A veces con algunos pacientes descubren que hacemos un ejercicio donde uno se acerca, el otro se aleja, y que por ahí yo dejo que el otro se acerque más de lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo es en ese caso decirle al otro, alejate, pará? ¿Cómo es decirle al otro, vení, acércate, necesito esto? No solo lo hablamos, ¿no? A veces alguien toma conciencia de que sería bueno decirle a mi papá que esto me molestó, pero bueno, yo no sé. Bueno, a ver, fíjate cómo es mirarme a mí y decirme, mira, esto me molestó. Y en eso tan simple, que es un ejercicio en un contexto, va apareciendo información, porque me avergüenza, porque me trago, porque me enojo, porque miro para otro lado. Y en ese marco
decimos que es como un laboratorio donde vamos como repitiendo la experiencia para pasarla por el cuerpo, para sentirlo. Y eso queda como una información grabada que después va operando. Y de repente me sale por ahí decirle a alguien algo que no le decía, o enojarme de una forma que no me enojaba, o contener el enojo de una forma que no lo podía contener, o expresar mi dolor y mi necesidad de un modo que antes no me salía. De algo de esto se trata la bioenergética. Por ahí, para cerrar, si alguien tiene alguna pregunta o algo por compartir, no sé si alguien por ahí quiere pensar alguna de las cosas que ha trabajado en distintas terapias, como por ahí se puede abordar desde bioenergética. Pero bueno, sepan que se puede hacer de forma individual, como es en la psicoterapia tradicional, que uno va con un terapeuta, y también puede ser de forma grupal. A mí me encanta lo grupal, porque lo grupal, el solo hecho de hablar de lo grupal, vos le decís a un paciente, ¿no?, un grupo, y todos te dicen, ya con eso les pasa algo, o sea, ya hay información que empieza a surgir por la sola posibilidad de pensarme frente a otros. Incluso aunque yo no diga nada, la exposición despierta en mí un montón de información que tiene que ver conmigo. El hecho de escuchar a otra persona que vive algo parecido me despierta un montón de cosas. El hecho de escuchar a alguien que piensa distinto a mí, pero no solo piensa, por ahí siente distinto a mí, se expresa distinto a mí. De repente estoy con alguien que no habla. ¿Y qué me pasa a mí cuando estoy con alguien que no habla? ¿O qué me pasa cuando estoy con alguien que habla mucho? ¿Qué me pasa cuando estoy con alguien que le cuesta expresarse? O por ahí con alguien que se expresa muy fluidamente, con alguien que se enoja, o con alguien que nunca se enoja, con alguien que siempre se queja y para el que está todo mal, o con alguien que para el que está siempre todo bien. ¿Qué me va pasando a mí? Y eso lo voy notando corporalmente, ¿no? Entonces es sumamente, y eso obviamente en un ambiente cuidado, ¿no? La riqueza de lo grupal es que es como un ambiente donde yo estoy un poco más expuesto a la dinámica grupal, a las cosas que pasan en la vida, a las cosas que pasan en la relación, pero estoy un poco más expuesto en un ambiente un poco más cuidado, porque es gente que está un poco en la misma sintonía, en la cual no se van a hacer interpretaciones torpes de lo que a mí me pasa, ni preguntas inadecuadas, ¿no? Que hay alguien que modera, con lo cual yo puedo estar más atento a lo que me pasa porque no me siento tan amenazado, me siento en un contexto seguro para observar esa experiencia. Entonces, el trabajo con el cuerpo y el trabajo en grupo son como catalizadores, son potenciadores para entrar en contacto con esa información que hay de lo que yo siento, de lo que yo viví, de lo que yo necesito y lo que a mí me pasa, y poder a la vez encontrar modos nuevos de estar con eso, que es lo que nos va sanando. Bueno, sí, va a quedar grabado. Espero que quede grabado. Bueno, gracias. Sí. Sí, va a quedar grabado. A los que les interese después lo pueden ver. Les agradezco un montón que lo compartan. Instagram es un poco ingrato compartiendo las cosas. Le comparte a algunas personas, no a todas las personas que siguen nuestra cuenta. Por eso que ustedes lo compartan con otros amigos está buenísimo. Posiblemente después lo pongamos en Spotify también. A los que les interese, en nuestra página web www.sensdesarrollo humano encuentran más información sobre la bioenergética y sobre las cosas que vamos a estar haciendo. El 10 de marzo hay un encuentro abierto a la comunidad. Son encuentros que vamos a estar haciendo este año, abiertos en el sentido de que son virtuales, son para todos los que quieran, tengan o no experiencia. Puedes venir a uno como a varios, y son con un aporte voluntario. O sea, si podés aportar algo económicamente, bienvenido sea, pero que eso sea desde las posibilidades de cada uno. Y también en marzo arrancamos algunos grupos de bioenergética, algunos presenciales en San Isidro, en Bellavista, y también de forma virtual.
al que le interese, ahí en la página web puede encontrar más información, y si no, me escriben. Bueno, creo que... ¿Cuánto duran las sesiones? Eso depende mucho del terapeuta. Hay terapeutas que atienden 1 hora, algunos que atienden 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Lo grupal suele ser de 1 hora y media a 2 horas. Los grupos de los que les hablé recién es un proceso terapéutico, o sea, es más o menos un mismo grupo estable a lo largo de todo el año. Después hay cursos o encuentros puntuales que es una vez, pero bueno, eso también depende mucho de lo que cada uno esté necesitando, pero más o menos esas son las modalidades. Bueno, fue movilizante. Fíjate en el cuerpo, ¿no? Como esto, es decir, como a ver qué se moviliza. El cuerpo nos da la información de lo que nos está pasando y también nos orienta en el hacia dónde, ¿sí? En el hacia dónde. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, una alegría volver a compartir este espacio y quedamos en contacto. Gracias también por compartirlo con quien creen que lo puede necesitar. Un saludo para todos.